Ya estamos grabando. Ya todo lo que digamos se queda aquí para siempre, y a menos que al terminar me digas no quiero que nadie lo escuche, se escuchará, que lo sepas. Vale. Oye, bueno, muchas gracias lo primero y voy con la honestidad por delante. No sé por qué estamos hablando tú y yo. O sea, yo sí lo sé. Estamos hablando porque me ha escrito mucha gente, especialmente por Instagram, pasándome tu perfil, diciéndome, Ah, tienes que hablar con ella, tienes que hablar con ella. Entonces, qué suelo guay. ser prudente con las cosas porque de repente invitar a desconocidos para mí a charlar de sus movidas en la cabeza es como un momento incómodo, pero Ujú, hace como, creo, justo cuando hablamos, no sé si hace como un par de semanas o así, ajá, 1 o 2 semanas, me pasaron como una captura muy concreta que me llegó como 2 o 3 veces y fue lo ajá, que me hizo decir, tengo que decirle si le apetece. qué Entonces, guay. ¿por qué estamos hablando? ¿Qué ha pasado? Para que la gente haya dicho, habla con ella que está mal seguro, o bien, no lo sé. ¿Por qué Qué hablamos? guay. Oye, pues ahora me cuentas qué captura fue, que tengo curiosidad. ¿Por qué estamos hablando tú y yo? Bueno, yo creo que quizás es porque somos dos personas que hablamos abiertamente de la salud mental. Yo creo que mi perfil de Instagram se ha convertido como en un lugar en el que se habla con total naturalidad de esas cosas que nos pasan en la cabeza y en el Ujú. corazón, y creo que quizá eso es lo que podemos compartir tú y yo, ¿no? Entonces, croquetamente, que es mi cuenta de Instagram, empezó siendo un lugar en el que yo empecé a compartir un poco, pues eso, mi historia, porque yo había atravesado un trastorno de conducta alimentaria que viví durante prácticamente toda mi adolescencia y primera edad adulta, en completo silencio. Y llegó un momento, en plena pandemia, que bueno, pues todos nos expresábamos un poquito con más libertad, ¿no? De lo que nos estaba pasando, que dije, oye, ¿por qué no hablarlo abiertamente a ver si a alguien más no le pasa esto o estoy sola en el mundo? Y poco a poco creo que se ha convertido en un lugar en el que, como te digo, se convierte como en un refugio un poco de honestidad, o por lo menos es lo que yo intento, ¿no? Ya. Entonces, en todos los momentos que he pasado, incluso ahora en el presente, que a nivel de salud mental estoy atravesando un momento complicado, yo he decidido ser un tipo de perfil que hable de esto con total transparencia, porque siento que es lo que yo como usuario también necesito, ¿no? Gente normal, gente que me hable de algo más que irse a las Maldivas de vacaciones, que está fenomenal, o de la casa perfecta que tienen, o del perro monísimo que acaban de adoptar, sino que a mí me cuenten que tienen días de mierda y cómo gestionan eso, ¿no? Ya. Es súper curiosa la sensación que empiezo a notar que hay generalmente de creer que estás solo en lo que te está Ujú. pasando. Me llama mucho la atención, mucho, esa Es sensación de increíble. creo que estoy solo y dices, no, no, si precisamente quien está solo es quien no haya tenido ninguna movida nunca. Es probable que ese es el que Total, esté solo, porque total. generalmente mm, todo el mundo se conecta con alguien en Ujú. problemas, ¿no? O sea, Total. no sé cómo es los trastornos de la alimentación, sé muy Ujú. poco, por eso he tenido 2 o 3 conversaciones con gente, con Olach, una de ellas, y, pero fíjate que ese es de los trastornos que yo creo que desde mi juventud sí sabía que existía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es como algo Ujú. que siempre ha estado flotando por ahí y sin embargo que digas que te sentías sola me llama mucho la atención también en eso, porque yo pensaba que precisamente ese sería como el de, bueno, somos muchos. Tenía la esperanza de, Ujú. bueno, al menos ese será el de somos muchos, pero veo que no. No, ¿sabes qué pasa? Que creo que es un trastorno que está muy silenciado porque hay muchísimos mitos alrededor del mismo, ¿no? De quién lo sufre, de cómo se vive, de qué es realmente un TCA, ¿no? Que es como la abreviatura. Y aparte, creo que a medida que ha ido avanzando el tiempo, a mí se me diagnosticó el TCA con 13, tengo 27 ahora. En este tiempo parece que es muy poco tiempo, que lo es, pero a la vez ha avanzado mucho este tema, ¿no? Y la cosa es que ahora creo que socialmente, por cómo está el tema de la nutrición, por cómo está el tema de la salud y por las redes sociales también, se ha desvirtuado mucho lo que es un TCA y se confunde constantemente, ¿no? Porque constantemente recibimos mensajes a nivel de la sociedad, de redes sociales, de nutrición, de la cultura del fitness o de la cultura de la dieta, que chocan totalmente con lo que es una recuperación de TCA o lo que es un TCA en sí mismo. Para que me entiendas, es como que lo que en un TCA, en una recuperación de TCA, se considera algo de peligro, véase la restricción, la compensación, los pensamientos recurrentes con la comida, en el día a día, llega el 1 de enero y ya dicen, a ver cómo compenso las navidades, o sea, Ya. está como súper normalizado. Entonces, sí llega un momento en el que no sabes distinguir si realmente
Es un trastorno que te hace creer constantemente que no estás enferma. Y ese es uno de los grandes peligros, ¿no? Que es como, no, yo solo quiero adelgazar, o no, yo solo es que no tengo hambre, no, yo solo es que quiero castigar a mi cuerpo porque estoy enfadada con el mundo. Es como que nunca disciernes si realmente estás enferma o es lo normal, ¿sabes? Y es realmente porque no eres, o sea, no eres capaz de distinguirlo o en el fondo notas que te estás engañando a ti misma o a ti mismo cuando haces eso. Yo, yo creo que no eres consciente del engaño hasta que no empiezas el proceso de recuperación. O sea, es una voz muy potente la del TCA. O sea, muy, muy heavy. Porque literalmente, y en esto me reflejé muchísimo cuando leía tu libro, es esa voz, es que literalmente el TCA es una voz constante de cómo tienes que hacer las cosas, cómo tiene que ser. Y cuando alguien te quiere ayudar, es como ese caparazón de no, 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 no. O sea, a mí no me pasa nada, yo no tengo ningún problema. En mi caso, por ejemplo, que además lo viví en un cuerpo gordo, a mí todo el día se me recomendaba deja de comer y muévete más, porque es lo que se dice a cualquier persona que esté Ya. gorda. Entonces, claro, llega un momento en el que esto de que estás enfermo, de que lo tuyo es grave, no le das esa importancia y no te lo crees realmente. Entonces yo creo que eres consciente del engaño cuando ya estás en proceso de recuperación, cuando una psicóloga, una psiquiatra o una nutri especializada en TCA te dice, hey, esto no es normal, esto no es sano y esto va en contra de tu bienestar. Pero hasta entonces es un trastorno que está muy metido y muy, muy dañino. Hostia, ¿y en qué momento, claro, con ese autoengaño y, bueno, un autoengaño, o sea, con esa incapacidad de ver lo que realmente está sucediendo, eh, ¿cuál es el momento en el que tú te diste cuenta de que era un problema? Es decir, ¿cuál fue el clic que dijo, ojo, Pues yo llevaba 11 años pensando que como había dejado de vomitar al poco tiempo ya no tenía un TCA. Yo solamente era una chica gorda que necesitaba adelgazar como el resto de la humanidad y ya está, ¿no? Pero sí me daba cuenta que me limitaba en cosas como muy concretas, ¿no? O sea, como a la hora de relacionarme con los demás, me daba mucha vergüenza mostrarme o comer en público, comer con alguien, comer en un cumpleaños. Sentía que el momento de vestirme, de ponerme delante del espejo, de ponerme delante del armario, era un momento que detonaba muchísima ansiedad. Entonces, era como que mi adolescencia y la primera edad adulta era como picos, ¿no? Era como, había momentos como de mucho bajón, momentos que estaba más o menos estable. Entonces, iba como pasando desapercibido, mientras yo estaba en mil dietas para perder peso y enferma hasta las trancas, ¿no? Llega un momento en el que tengo 20 y pico, 20 y pocos, y me independizo con mi expareja, empiezo como la vida adulta que a mí pues siempre me habían vendido que era como todo cool, ¿no? Ya, coche, todo, coche, todo te bien? compras un Ya. coche, tu primer alquiler, ya eres como una persona funcional. Y yo me doy cuenta de que todo sigue igual, de que yo me he ido de Barcelona, que es mi ciudad natal, y sigo estando mal, y no se ha ido el problema, ¿no? Y cuando explota la pandemia, yo me doy cuenta de que empiezo a repetir conductas que tenía al principio del TCA. Pues como por ejemplo obsesionarme con el tema del ejercicio, sentir pavor por los alimentos que había en la despensa y digo, vale, un momento, o sea, aquí pasa algo, ¿no? Durante todo ese tiempo además yo he ido a terapia varias veces, pero por temas que nada tenían que ver con el TCA. Y recuerdo perfectamente cuando las psicólogas sacaban el tema del TCA, que decía, es que esto es un sacadineros, tío, es que yo ya no vomito, ¿por qué me están hablando del TCA? Si yo he venido aquí porque, yo qué sé, porque tengo ansiedad o por lo que sea, ¿no? Entonces, en ese momento, empecé a buscar un montón de información, como empecé a meterme en redes, a buscar a psicólogas que hablaran de esto, o sea, a ver qué me removía, ¿no? Y empecé terapia. Dije, esto no puede ser. O sea, llegó un momento en el que dije, me niego a pensar que con 20, ¿qué? 23 tendría ese momento, creo, más o menos, esto sea la vida que me espera, hasta el día que me muera. Ansiedad, depresión, no querer vivir. O sea, por favor, o sea, yo no quiero esto. Entonces, en ese momento fui a terapia y de las primeras cosas que salieron fue el TCA. Y dije, bueno, quizás es momento de que afronte esto. Y entonces ahí es donde te das cuenta de eso, del engaño, de todo ese tiempo, como ese silencio del TCA, como cómo se ha incorporado en tu vida de una manera como súper sigilosa y súper silenciosa, pero sigue ahí todo ese tiempo, ¿no? Y ahí llegó el momento en el que abrí croquetamiento, o sea, todo ha sido como que se ha sucedido como muy, Ya. muy de la mano todo. O sea, has dicho a los 23 y si no recuerdo mal, has dicho que empezó a los 13 el problema, Ujú, ¿no? ujú. Y crees que hay un motivo, un detonante? O sea, ¿crees que hay como una especie de evento que hizo que algo pasara? A ver, yo creo que en mi caso fueron un cúmulo de cosas, ¿no? Es como que los TCA pueden desarrollarse por un montón de motivos que muchas veces ni los asociamos, porque yo recuerdo que esto en los primeros 2000 era como niñas que quieren adelgazar y nada tiene que ver Ya. con eso. O sea, hay gente que cae en un TCA por un duelo, porque al final es Sí, una yo el gestión primero, ¿eh? emocional.
Yo el primero, yo Claro, pensaba eso, hablándolo con Olach, me claro, voló la cabeza por eso. Yo lo relacionaba total, única y exclusivamente con imagen, puro y duro. O sea, una claro. cosa ultra superficial. Sí, es muy heavy porque puede venir por un mogollón de factores. O sea, eso puede ser un duelo, una persona que muere cerca tuya y no sabes cómo gestionar esto y lo vuelcas a la comida, ¿no? En mi caso, creo que hubieron como varios factores. El principal, en mi caso, sí que fue por mi cuerpo, ¿no? Yo con 9 años me empecé a desarrollar, o sea, me desarrollé muy pronto y yo siempre soy una niña grande, o sea, a los 9 ya era una niña considerada gorda, ¿no? Y entonces en ese momento empezó el bullying en el colegio por un lado y por el otro, en mi entorno, se empezó a controlar mucho lo que comía, se empezó a hablar mucho de mi cuerpo. Entonces, todo eso fue como construyendo una imagen muy negativa sobre mi cuerpo. Entonces, aunque el diagnóstico vino a los 13, yo sí recuerdo conductas o pensamientos para con mi cuerpo y con la comida mucho antes. O sea, yo a los 9, 10 ya recuerdo tener hambre y que me dijeran, no, tú no puedes comer más. Todo eso como que ya lo vas incorporando. Entonces sí creo que fueron como un cúmulo de cosas y que al final como el detonante principal fue el odio brutal que tenía hacia mi cuerpo. O sea, yo odiaba mi cuerpo y quería hacerlo pequeño, como fuera. Hostia, claro, que tiene todo el sentido. Quiero decir, si con 9 años lo que te están diciendo cada vez que te acercas a comer algo es no, tú no puedes, entiendo que Ujú, aunque no ujú. te digan nada, con lo único que relacionas la comida es con un cambio físico. Da igual que Total. no te digan nada. Sí. O sea, lo que identificas es no puedo coger esto, o sea, no puedo comer porque esto supone un cambio que no estará Ujú. bien. Claro. Total. Ujú. Hostia, pero El ejercicio igual. es una fragilidad extrema. Cada vez tengo más sensación de lo frágil que es la mente cuando somos críos. O sea, aunque no nos Total. expliquen la cosa, eh, por cómo asociamos las ideas. O sea, es como relacionas comer no, vale, comer no, cambio físico, no puedo moverme, tengo que quedarme tal y como estoy, ¿no? Y eso Claro, yo tú entiendo. fíjate, cuando a mí me diagnosticaron el TCA, yo se lo conté a mis padres, me daba mucho miedo contárselo a mis padres, ¿no? Y, y esto es algo que conté en mi libro. Perdona, te puedo preguntar por qué? Perdona, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué me da mucha ¿Por cosa qué te daba? contárselo? Sí, Es que me daba mucha vergüenza, es que el TCA se vive con mucha vergüenza, o sea, como con... O sea, ¿cómo le dices a tus padres que estás vomitando después de comer? O sea, es que es como... Me daba mucha vergüenza ya. reconocer que estaba haciendo eso para cambiar mi cuerpo, ¿no? Y eso es algo que conté en mi primer libro, que fue la primera vez que lo conté, y por eso me siento como un poco más en la confianza de contarlo ahora. Y es que cuando llegué a mi casa, se lo conté a mi madre me dijo, es que sabía que alguna vez ibas a hacer una tontería así, ¿por qué me haces esto? Y en ese momento, lo que dices de la asociación del cerebro, mi cerebro asoció, ok, si vomitas, mamá no te quiere. Entonces, deja de vomitar, se acaba el problema. Y a partir de ahora, todo lo que se te diga con la comida, haz caso. Entonces, si mi madre me decía, no comas más de esto, no comía más de esto. Si mi madre me decía, haz este tratamiento o empieza esta dieta, la empezaba. Se volvió en una como obediencia absoluta porque mi cerebro lo que asoció era que no quería perder el amor de mi madre, ¿sabes? Como que yo sentía que le había fallado a mi madre. Y de hecho ahora, que tengo 27 y que estoy en terapia, eh, hace unos meses empecé a notar como que me encontraba muy, muy mal, empecé en terapia porque no sabía qué me pasaba, pensaba que era estrés. Y a las pocas sesiones hemos llegado a la conclusión de que sigo persiguiendo una perfección porque de pequeña asocié que si era perfecta nadie me iba a rechazar. Asociado a todo ese bullying, a problemas que había en mi casa, discusiones de mis padres. Entonces, yo también cada vez soy más consciente de que esa Marita, que es como yo llamo a mi niña interior, realmente ahí es donde se sembró todo. Se sembraron los complejos, se sembró la fragilidad, se rompieron muchas cosas, ¿no? Que ahora toca reparar, por supuesto. Pero sí, creo que no somos conscientes cuando nos hacemos adultos, creo. Es como que dejamos al niño interior en un cajón y es como, no, nada tiene que ver con eso, es que hay muchísimo que sanar en el niño interior, porque ahí es donde empiezan a pasar cosas y realmente nos tocan. Hostia, sobre todo es como que hay que hacer un ejercicio a medida que creces de no es olvidar al niño interior, pero sí explicar que muchas de esas cosas ya está, que ya pasaron, quiero Total, decir, porque total. a medida que charlo con gente, tengo como una sensación de que muchos de los problemas están relacionados con no querer molestar, no querer hacer ruido, no querer decepcionar, no querer. Entonces Ujú. es. eh, Recuerdo que hablaba con una chica hace unos meses y pasaba un poco lo mismo. Había visto cómo en su casa su madre había tenido como una decepción o un momento muy trágico
e inmediatamente ella, su actitud era de, pues yo no puedo generar ningún momento trágico porque no quiero hacer este daño. O sea, no quiero que Ujú. gente a la que quiero vuelva a pasar por esto. Pero claro, no puedes instalar esa emoción en ti a medida que creces, porque Total. al fin y al cabo estar vivo implica decepcionar a gente de vez en cuando, no tiene Sí, más. O sea, todo lo total. que haga que seas tú mismo va a hacer que en algún momento entre en conflicto con otra persona. Entonces, Sí, es súper curioso porque creo que a casi todo el mundo le lleva a lugares distintos, pero hay como una especie de punto en común en no querer decepcionar, no querer hacer ruido, no querer ser una carga, no querer hacer, total. no querer ser tú el que haga el daño a una persona que has visto que le hacen daño. Entonces está todo Ujú. siempre como muy relacionado, es la sensación. Total, es Y como no querer ocupar nuestro espacio, ¿no? Da como vértigo ocupar tu espacio. sí, yo creo que es como una especie de, no queremos ser una especie de piedra en un pantano tranquilo, ¿sabes? Que las ondas Total, no mojen a los otros. Es como yo, si sí, algo pasa, me lo como para no salpicar y no molestar. total. Sí, y yo creo que también parte mucho de esa idea como de ser amado y de ser aceptado, ¿no? Es como si no molesto, tengo como menos números, ¿no? Para que dejen de quererme o para que dejen de aceptarme como soy. Y la gran mayoría, o sea, yo cuando, por ejemplo, doy charlas en coles o en ayuntamientos con gente más adulta, es que casi todos compartimos esos primeros recuerdos traumáticos en la infancia. O sea, tenemos que ser conscientes de la vulnerabilidad que tenemos en la infancia, de cómo luego vamos como metiéndole capas a esa vulnerabilidad hasta luego convertirnos en una especie de transformer que no quiere ni sentir ni padecer, ¿no? Y que nos hace como, nos da mucho miedo sacar capas y ver qué hay debajo, por qué me estoy sintiendo así, ¿no? Porque algo se me está reflejando ahora de hace, pues yo qué sé, 15 años. Bueno, pues porque quizás en aquel momento no tenía herramientas para sanarlo, ¿no? O para observarlo, aunque fuera. Ya. Entonces, sí que comparto contigo esa sensación, ¿no? De que, yo qué sé, yo en mis redes sociales que hablamos sobre todo del tema corporal, joder, tío, es que todas compartimos las mismas sensaciones de esos comentarios, ese miedo, ese no quiero que la gente deje de quererme o, ¿no? O siento que nadie me va a querer. Hostia, ¿de dónde viene esto, no? Es como, tenemos que ver dónde nos empezó a pasar esto realmente, porque es curioso, a la vez que no, darnos cuenta de que a todos nos pasa. O sea, si a todos nos pasa, tiene que tener un origen, aunque diferente en cada caso, un punto de partida más o menos igual, ¿sabes? Hombre, yo creo que hay una sensación, hay un punto que seguro todos tenemos en común, todos. Creo, ¿eh? Me voy a lanzar. Estoy saltando al vacío desde Venga. un rascacielos sin cama elástica abajo, ni red. Pero Sí. sí que creo que es casi indiscutible que probablemente todos hemos sido víctima a lo mejor es una palabra muy grande, pero bueno, creo que me entiendes, Ujú. de, de que nuestros padres quisieran que el hijo fuera perfecto o la hija. Es decir, Mm. entonces, si tú no encajabas en los patrones, ya no digo de tus padres, sino de los amigos de tus padres, de tus abuelos, de tus lo que sea, es probable que todo eso fuera contagiando a tus padres, que al momento te contagian a ti aunque no quieran. Quiero decir, si tú vas a comer o vas a casa de tus abuelos y notas que hay comentarios alrededor de ti, o hijos de amigos de tus padres que cuando estáis juntos todos como que presumen más, no solo en lo físico, sino que de repente, hostia, mi chaval es súper bueno en matemáticas, me da lo mismo, hostia, pues el nuestro es un paquete. De repente escuchas paquete, de repente escuchas... Entonces, todo eso, yo creo que todos hemos ido teniendo como una carga en la cabeza de a cuánta gente decepciono y en qué niveles. O sea, ¿quién carajo tengo que ser para encajar en todos los sitios, no? Y eso es Total. imposible. Claro, es que es imposible. Pero no ha habido por parte de nuestros padres, creo, no lo digo en el mal sentido, sino en desconocimiento, una protección de a todo lo que hayas escuchado, olvídate. Es probable que hoy hayas escuchado aquí muchas cosas que no tienen nada que ver con nada, ¿no? Pero, Claro, claro, al final somos víctimas de todo. O sea, tienes que cargar con todo eso porque nadie te ha explicado, no pasa nada. claro. Yo creo que, o sea, con el tiempo yo lo que he aprendido es que evidentemente la típica frase de nadie nace sabiendo ser hijo ni ser padre, yo esto estoy Claro, súper de acuerdo, o sea, al final, pues sí, evidentemente nuestros padres lo hicieron lo mejor que supieron con las herramientas que tenían. Y creo que es un ejercicio muy bonito también como el darte cuenta de eso para dejar de perseguir un lugar en su vida o perseguir que las cosas sean de una manera que sencillamente no pueden ser, ¿no?
Yo creo que al final hay como una parte de las últimas generaciones que somos un poco como los encargados de romper eso, ¿no? Y de crear un poco de conciencia, ¿no? O sea, yo sí considero que mi familia, por ejemplo, he sido la persona la primera que ha apostado por decir, oye, ¿qué pasa con la salud mental? ¿Qué pasa aquí? Yo no quiero este malestar toda mi vida o no quiero seguir comparándome toda la vida o estar en esta sensación como de insatisfacción constante. Creo que hay como, bueno, ciertas generaciones o ciertas personas de cada generación que estamos ahora como haciendo ese despertar, ¿no? Y que creamos un poco esa cosa como de, bueno, esto vamos a cuestionar qué pasa, ¿no? En nuestras casas o por qué toda la vida se ha hecho así y se ha considerado que esto era la manera correcta de hacer las cosas, ¿no? Yo sí creo que al final es eso, que las generaciones pasadas tenían mucha menos información sobre cosas que ahora se saben. O sea, yo, por ejemplo, siempre pienso que si mis padres hubieran tenido la info que hay ahora de TCA, pues probablemente mi madre no hubiera dicho, ¿por qué me haces esto? Porque en ese momento era, esto es para toda la vida, no tiene recuperación, vas a tener que echarle un candado a la nevera. Bueno, es que No. claro, hay muchísimos mitos, ¿sabes? Entonces, creo que al final eso poco a poco pues se va como deconstruyendo y que al final pues ahora tenemos la opción de tener nuevas herramientas, ¿no? O nuevas perspectivas también. Hombre, fíjate que sí que estoy contigo en que creo que está sucediendo algo que me parece una de las cosas más inteligentes que ha pasado en tiempo y tiene que ver con lo que decías de que las generaciones de ahora, las generaciones más jóvenes o gente de esa generación, está tratando de romper ese patrón, que creo que hay algo que sí que no había sucedido hasta ahora, que es, en mi generación todavía hay un discurso que a mí me pone un poco de los nervios, de eh, los chavales de hoy en día, yo cuando era más joven, yo cuando era no sé qué, y se habla de los chavales de hoy en día como si hubieran aparecido por generación espontánea, como si de repente hubieran Sí, bajado en una nave, en un descampado, y es bueno, los chavales de hoy en día son tus hijos, quiero decir, no tiene absolutamente. más, están aquí porque los Sí, has traído tú. Entonces, si no efectivamente. está yendo bien la cosa, es porque tú no estás educando bien. Es decir, en algo, si los chavales de hoy en día están mal, quiere decir que nuestra generación lo está haciendo mal. Y eso es indiscutible. No les estás Total. enseñando bien. Entonces, creo que mi generación eh, no ha sabido aprender de los errores que cometieron con ellos. Y creo que Estoy de acuerdo. generaciones que vienen ahora está siendo muy difícil para ellos, pero creo que una de las intenciones es aprender de lo que no estuvo bien con ellos para no cometer los mismos errores. O sea, frenar esa especie de virus de, pues yo he criado a mí, mis padres, no sé qué, y yo pues no sé qué. Y es como, no, tronco, si tú sabes que eso a ti te hacía daño, si tú sabes que no podías hablar con tus padres, tú no puedes permitir que la comunicación con tu hijo no funcione. Tienes que Claro. saber que a cierta edad es complicado, pues tienes que abrirte y entender que tú no puedes ser como ese padre con el que no se podía hablar. Y entonces sí creo que las generaciones más jóvenes están tratando de romper ese patrón que mi generación no ha sabido. Habrá excepciones, por supuesto, pero Mm. creo que eso está sucediendo, es una sensación que tengo. Sí, estoy súper de acuerdo porque creo que al final requiere de una honestidad y una generosidad con uno mismo el aceptar que, ok, esto me hizo daño. O sea, yo creo que el viajar al interior es muy jodido y tampoco hace falta romantizarlo. O sea, es una puta mierda No, no, tener es que un abrirte un joder, canal ya y no, sí, sí, sacar todas las heridas y sí, sí. decir, ok, vale, esto, o sea, joder, cuesta muchísimo, ¿sabes? Aceptar que tus padres la cagaron, que esa cosa que parecía una tontería, pues te hirió y te dejó una herida prácticamente pues eterna hasta el momento que estás tratándola. Entonces, yo estoy súper de acuerdo contigo porque creo que esa generación, o sea, la anterior, dijéramos, como que no ha tenido esa apertura de decir, ok, no quiero repetir esto. Y luego traen hijos al mundo, que es lo que tú dices, al final es tu decisión traerlos, o sea, no han nacido de una seta, sino que Sí. vienen de ti. Joder, y tienes la opción de hacerlo diferente para que no sufra lo mismo. Pero requiere tantísimo ejercicio de apertura, de decir, ok, vamos a ir al cajón oscuro, a ver qué coño hay ahí, y va a doler muchísimo, que, bueno, creo que al final ahora las personas que hablamos más de este tema o que nos hemos abierto más a esto porque no nos ha quedado de otra, también pienso que, joder, yo si hubiera podido elegir, pues a lo mejor también hubiera preferido ser un poco más ignorante porque todo lo que sé lo sé porque lo he vivido, o sea, porque ha pasado por mí, ¿no? Me ha atravesado, dijéramos. Y sí creo que ahora somos más conscientes de cómo afecta a la infancia, de cómo afecta a la adolescencia y los que traen hijos al mundo, no todos, pero empiezan a tener un poco más de conciencia con esto. Yo trabajo mucho con chavales cuando doy las charlas en los coles y ahora que me estoy acabando de formar como integradora social, y joder, tío, los chavales necesitan ser escuchados. Es muy hecho darte cuenta de que vas a una sala con 400 alumnos de entre 12 y 16 y de lo que se quejan es que nadie les escucha. No pueden hablar con nadie abiertamente sobre lo que les pasa.
y son gente súper formada, porque luego está esa cosa como de la generación de cristal, los chavales no se enteran. Yo en mi época, joder, se decía mucho esto de, los niños no se enteran, los niños, no, los niños se enteran y muchísimo más que nosotros, que estamos como con un cerebro mucho más rígido. O sea, las generaciones que están viniendo, están creciendo ahora, vienen súper preparados, o sea, saben de cosas que nosotros hemos sabido con casi 30 o con casi 40, o sea, que saben muchísimo y tienen una inteligencia emocional que nosotros hemos tardado muchísimo en desarrollar. Entonces, sí creo que hay que ponerle muchísimo foco a las generaciones más pequeñas, a los niños, a los adolescentes, porque es que, joder, es que tenemos en nuestro poder el intentar que sean adultos funcionales y que no se gasten tantísimo dinero en terapia. O sea, vamos a intentar ahorrarles lo máximo posible ese sufrimiento, ¿no? No vamos a poder evitarlo todo, porque no se puede proteger de esa manera. Pero si tú tienes una serie de herramientas, intentas no volcar según qué cosas, proteges algunas áreas y por lo menos sabes que ahí no vas a hacerle daño o lo vas a intentar por lo menos. Ya. Tú tienes en el momento en el que decides empezar a poner remedio, etcétera, etcétera, entiendo que es súper jodido ese proceso, hay recaídas, se intenta, se cae, etcétera, etcétera. Hay algo que siempre me ha llamado la atención. Hay momentos positivos que sepas que ya te van a impedir dar un paso atrás. Igual que hay Yo creo que momentos que sí. te llevan hacia el fondo, hay momentos que inevitablemente te hacen subir y ponen un muro en la recaída en esa parte. Sí, yo creo que el TCA al final, como es reparar como conductas, muchas conductas y ir al fondo, ¿no? Ir al por qué empezó a pasar eso. Yo creo que en el momento en el que tú sabes analizar el por qué, o sea, para mí, por ejemplo, hablando de mi experiencia, porque evidentemente no sé todos los casos, ¿no? Pero en el mío, en cuanto yo supe identificar dónde empecé a sentirme mal con mi cuerpo, dónde empezaron las conductas con la comida y con mi cuerpo, um, es como que entiendes que es un automatismo, ¿no? Que tú has creado. Es como, vale, yo odio mi cuerpo, entonces hago esto y esto y esto para disminuir mi cuerpo. Empiezas a tener como pequeños logros, o en mi caso fue así, ¿no? Hay un día en el que pues ya no te pesas o decides tirar la báscula. Hay otro día en el que comes un alimento que era prohibido y que pues en ese momento te lo comes con libertad. O otro día puedes quedar para cenar con alguien. Esas pequeñas cosas que para otra persona pasarían desapercibidas, para mí eran como un check. Entonces, yo creo que una vez que ya has hecho ese check, evidentemente puedes tener un día en el que no puedes hacer eso, pero sabes que ya lo has hecho. O sea, para mí la sensación era como, vale, ok, hoy no puedo cenar con alguien o no puedo tener una cita en un restaurante porque siento que tengo un mal día de imagen corporal o, bueno, sencillamente no me encuentro bien, pero sé que ya lo he hecho. Sé que lo he hecho porque ya he asociado que no tengo que seguir haciendo esto de esta forma. Es como que al final es una cosa conductual. Entonces, cuando creo que en mi caso, cuando entendí um, de dónde venía esa conducta y por qué empezó a darse, es como que lo racionalizas mucho más, ¿sabes? Entonces, cuando vas a tener esa compulsión, piensas, ok, un momento. Es mucho más cansado, tengo que reconocer, ¿eh? Porque es como, a mí cuando mi psicóloga me dijo, ok, ahora cuando vayas a comer tienes que plantearte en qué nivel de hambre estás, en qué nivel de saciedad, es como, mira, tronca, quiero comer y ya está, ¿no? O sea, lo que quiero es, pero claro, tienes que pasar por eso, ¿no? Pero la recompensa es esa, es que yo hoy, por ejemplo, pues me puedo sentar a comer sin pensar, estoy a nivel de saciedad 1, 3 o 5. Esto para quien esté recuperado un Ya. TCA, pues entenderá lo que quiero decir, ¿sabes? Es como creo que sí que cuando consigues algo, esos pequeños logros, sí son un check muy fuerte, porque aunque otro día no puedas hacerlos, te aferras a la idea de que un día pudiste, ¿sabes? Y que vas notando como cada vez desmontas más los argumentos de la voz del TCA. ¿Sabes? Cuando el TCA te dice, es que eres lo peor, es que mírate, ya no eres suficiente, ya sabes de dónde viene eso y sabes decir, ok, no, estoy al mando, o sea, un momento, no voy a seguir por aquí. Son como muy pequeños logros que por supuesto puede haber recaídas y creo que también hay que normalizar esto, que es que la vida no es lineal. Hostia, yo personalmente que llevo toda la vida buscando ser perfecta, joder, es que no va a ser lineal, no vas a conseguirlo nunca, porque es que la vida son montañas, es que no puedes pretender que nunca haya una recaída. Yo, por ejemplo, llevaba 11 años con el TCA. Si quieres que en un año ya todo se haya ido y todo sea purpurina y flores de colores, pues evidentemente no va a ser así. Entonces creo que normalizar también eso, que son momentos como la vida misma, ¿no? Pero sí creo que hay muchos momentos que te aferran a la idea de decir, vale, esto ya me hace ver que estoy más adelante y que aunque vuelva a caer, no estoy en el punto de inicio, que eso es algo que me dijo mi psicóloga una vez y que me pareció, o sea, me cambió radicalmente la perspectiva, ¿no? Es como, sí, vas a volver a caer, puedes volver a caer. Yo ahora, por ejemplo, estoy tomando antidepresivos y hacía años que no tomaba, pero nunca vas a volver al punto inicial, estás en otro punto, o sea, has avanzado. Entonces, si tu camino son 100 puntos, a lo mejor vuelves a caer, pues estás en el 40 ya, no estás en el cero, ¿sabes? Y Ya. eso es súper importante,
porque muchas veces cuando tenemos una recaída es como, joder, es que ya todo sale mal, ya es como el tremendismo. Bueno, no, es que has caído por otros motivos que están igual de ok y que hay que analizar igual, ¿sabes? Pero has avanzado, eso es lo guay. Hostia, ha habido una imagen súper bonita en algo que has dicho, que es el tener como la voz desmontándole los argumentos que te Mm. lanza, porque genera la sensación de que al final uno de los trucos, una de las claves es no tomar decisiones precipitadas y establecer como una especie de debate en la cabeza. Es como si llamaras al abogado encargado de Total, rebatir absolutamente todas las cosas que te están lanzando, ¿no? Que es 100%. como, voy a poner un ejemplo extremadamente superficial, ¿vale? Pero es, no, Sí, el abrigo rojo queda fatal. Y entonces viene el abogado de, no, no queda fatal, lo sabemos porque lo compramos un día, nos vimos de puta madre y a lo sí, mejor sí, tú hoy no sí. sé qué. Pero es un poco Sí, eso, ¿no? Es como cualquier debate que tengas que trate de destruirte, abrir la sí. puerta al abogado de, venga, te vengo a explicar qué estás haciendo aquí, tramposo, ¿no? Es un poco eso. Absolutamente, o sea, es maravilloso este ejemplo, es que es absolutamente así, o sea, es como la idea de, ok, vamos a ponerle un poco de serenidad a esto y vamos a hablar tú y yo, ¿no? Que es lo que te digo, para mí es quizás ha sido lo más cansado del proceso, Ya. porque evidentemente te toma mucho tiempo, mucha conversación contigo misma, mucho indagar, mucho, pero es así, es que es tal cual como tú lo dices, ¿no? Esa sensación de, no, hoy no te puedes mirar en el espejo porque das asco y de repente sale el abogado y dice, no, un momento, no damos asco, esto es una percepción personal de este día que estás premenstrual perdida, vamos a calmarnos, ¿no? Y a seguir con el día como estábamos y con la mayor compasión. Entonces, sí, es constantemente ese diálogo entre esa voz que se quiere apoderar del terreno, ¿no? Y hacerte perpetuar esas conductas o esos pensamientos hacia ti misma y la voz del trabajo personal, de la terapia, de la autoestima, del sanar, ¿no? Que está ahí como para poner un poco de calma a la situación. Sí, sí, tal cual como lo has explicado, ha sido muy guay. Y claro, es cansado, claro, es agotador, pero yo creo que es súper importante que la gente entienda que es una prioridad, ¿no? El dedicar ese tiempo. O sea, que va a ser agotador vamos, es algo que debería tatuarse en la piel de la gente Absolutamente. de esto va a ser agotador. O sea, va a ser lo más Ujú, cansado ujú. por lo que has pasado en tu puta vida. Pero Sí, es tan, tan imprescindible que lo hagas y no te rindas, porque la sensación es de que el progreso es muy lento, pero es muy sólido. Realmente. Es lo que claro. comentabas tú, de nunca volverás al uno, o sea, caerás al 40 a lo mejor, pero Ujú. claro, en el momento en el que das un paso, lo das con una solidez que es indestructible. Claro, o sea, al final es como tener mucha paciencia y esto es lo que muchas veces no tenemos en una recuperación de cualquier cosa, porque queremos las cosas ya, como 15 segundos de stories, queremos una recuperación, eso, en un minuto que dura un Reels. No puede ser, o sea, tienes que tomarte tu tiempo. Entonces es cierto que dependerá siempre de la gravedad del TCA, del momento en el que estés, pero sí creo que como son cosas, es que, a ver cómo lo explico. O sea, al final como el TCA es algo tan cotidiano, es decir, con el cuerpo y con la comida convives todos los días. O sea, quiero decir, yo, por ejemplo, lo que tengo ahora, que es una cosa como más emocional y mental, lo trabajo en terapia o en casa lo puedo trabajar en el día a día, pero la comida y el cuerpo es algo con lo que te enfrentas día a día. Entonces, los logros, aunque esa vocecilla del TCA te invite a nunca verlos, cuando los ves te das cuenta de que es muy heavy. O sea, ese primer día, como te digo, que te pones en el espejo y no sientes asco, joder, es que eso es un pedazo de logro. Aunque para ti sea bueno, hoy no he sentido asco. No, 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 perdona. O sea, apláudete por eso porque hace un día y medio o hace 2 meses no te podías ni mirar en el espejo. O sea, yo tenía tapados los espejos de mi casa. Pues el día que te ves desnuda en un espejo y no sientes nada más que, pues, ok, este es mi cuerpo, y dices, joder, o sea, es que aunque ahora me caiga, ya sé que he avanzado muchísimo. Entonces, esa es como la esperanza a la que intentamos que los que nos hemos recuperado de un TCA, pues los que están en el proceso se agarren a que, por supuesto, hay otra vida para ti, por supuesto, mereces otra cosa, que muchas veces como, no, yo esto ya de por vida, bueno, no, o sea, ahora no va a ser fácil, claro, va a ser muy jodido, va a ser muy complicado, pero merece la espera, merece el esfuerzo. Más que nada porque es que para mí, o sea, lo que pasa con el TCA es que, bueno, como con todo lo que tiene que ver con salud mental, es que la vida te está esperando al otro lado, del miedo, del TCA, del rechazo, del odio, la vida te espera al otro lado. Eh, Porque vivir con un TCA es un verdadero infierno, o sea, como con cualquier patología de mental, insisto, pero, hostia, esos momentos en los que sabes que te tienes que enfrentar a la comida sí o sí, navidades, cumpleaños, el día a Ya. día, saber que tienes una familia que te va a chuchar,
saber que tienes espejos, que tienes una sociedad que te invita a mirarte en los espejos todo el día para ver si te ha salido una arruga, si te ha salido un grano, si has engordado, si has adelgazado, o sea, una verdadera tortura. Entonces es como súper importante que se valore cada pequeño paso. Es lo que yo siempre intento transmitir a la gente. Porque hoy va a ser eso, pues comer sin culpa o comer un plato de pasta sin sentirte culpable y te parecerá una chorrada, pero piensa que hace un mes no lo podías hacer. Y eso ya es muchísimo, ¿sabes? Ya. Hay algo que has dicho también que es que me gusta mucho, que es lo del bueno, esto es para toda la vida. Es que no estoy de acuerdo con esa reflexión para nada. Me gusta mucho siempre que encuentro a gente que no está de acuerdo con esa reflexión para nada, porque creo que es súper importante entender lo tóxica que es esa percepción. Entonces yo en muchas firmas de libros me he encontrado con gente que ha venido en momentos muy jodidos, especialmente jodidos, han venido acompañados. Y entonces el acompañamiento, generalmente un familiar, siempre me ha soltado la frase de, bueno, ahora se está medicando, pero bueno, él tiene que entender que esto es para siempre. Y me ha puesto muy nervioso siempre esa frase. Me ha puesto muy nervioso porque tratas de desmontar en esos 10 segundos esa frase que está diciendo, pero inmediatamente piensas, en casa estás teniendo esto, bro. En casa Claro, estás teniendo bueno, tú tienes que entender que esto es para siempre. Y claro, que en el momento de mayor fragilidad te metan en la cabeza esa idea, me parece lo peor que puede hacerse. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que es lo más difícil que vas a tener que hacer nunca, total. pero no es para siempre. Y creo que es súper importante insistir en esa idea del no es Es para que siempre. Tú has yo tenido, creo, perdona, sí, no, dime, dime. has tenido que despejar en tu entorno personas que no fueran capaces de, pues solo por la forma de hablar, o sea, por el uso de las palabras, de decir, tíos, el mensaje no está ayudando, o poner orden, ¿has tenido que llegar a hacer eso? Sí, o sea, yo más que no por el TCA en sí o por el pase para toda la vida, porque eso en mi caso no. En mi caso, eso me lo dijo la primera doctora a la que fui, que sí que dijo, bueno, esto ya mentalízate que es para toda la vida, pero luego es verdad que como pasé tantos años hasta que volví a terapia, pues bueno, tampoco le di mucha importancia a eso, ¿no? Agradecí que la siguiente terapeuta con la que di me dijera, no, no, esto lo vamos a recuperar, aunque cueste, ¿no? Yo he hecho mucha limpia en mi vida, pero ha sido más porque, claro, llega un momento en el que yo acepto mi cuerpo. Y aceptar mi cuerpo implica um, ir contra un sistema familiar y un entorno que tiene una percepción sobre los cuerpos gordos. Y Ya. yo ahora me dedico a hacer activismo contra la gordofobia, a informar sobre este tema, ¿no? Entonces, sí que al final yo sí siento que hay personas que no entienden que ya no se va a hablar de mi cuerpo en una mesa en Navidad, por ejemplo, o ya no me vas a hacer referencias si he engordado o he adelgazado. Entonces sí siento que he sabido poner los límites en el momento correcto y a las personas correctas y la mayoría tengo que reconocer que lo han aceptado porque tampoco he dado o sea, como mucho margen. O sea, es como, este es mi límite. O sea, he pasado toda mi vida esperando a cambiar a mi cuerpo porque vosotros me decíais que mi cuerpo tenía que ser de otra manera. Ahora este es mi cuerpo, ya no se comenta más sobre mi cuerpo, no se comenta sobre lo que como ni lo que dejo de comer. O sea, aquí se acaba la conversación y eso está bonito porque, claro, esto es como un poco un virus, o sea, se va contagiando. Y mis colegas de ahora o mi pareja tienen una perspectiva que antes no tenían. Porque a lo mejor estamos en una mesa y se hace un comentario sobre el cuerpo y ellos dicen, hey, de los cuerpos de los demás no se comenta, qué tal, no sé qué, ¿sabes? Como, y yo siento como un poco mamá pato contenta de decir, joder, sí, tío, porque al final el otro día leía un tuit que decía, se viene una generación de tías que nunca comentarán a su sobrina sobre su físico en una mesa. Y pensé, sí, es que es verdad, o sea, llegará un momento en el que no se permitirán según qué comentarios y no se seguirá diciendo lo que tú decías de, bueno, es que esto es una tontería, es que te lo tomas toda la tremenda, es que tienes la piel muy fina. Bueno, es que quizá me he hartado, ¿no? De soportar algo que no me hacía bien. Entonces, no ha sido tanto como por el TCA, porque sí siento que mi TCA se vivió con mucho silencio. Es que no es silencio la palabra, es como que se olvidó de que yo tenía una enfermedad. O sea, Ya. fue como enseguida se disipó la idea, ¿no? Entonces, he tardado mucho en reconocerme como persona enferma, que eso es un problema muy heavy. Que por eso en mi cuenta mucha gente me da las gracias por verbalizarlo, porque ellas creen que lo que tienen es querer adelgazar sin más y se dan cuenta de que tienen un TCA como la copa de un pino. Entonces, claro, es lo que decía al principio de esa dificultad para discernir, ¿no? Entonces, claro, es como, tío, he tardado un montón en darme cuenta de que soy una persona que ha estado enferma y que he vivido una vida de mierda en los supuestamente mejores años de mi vida, porque era cuando era adolescente y no tenía preocupaciones, ¿no? Es como, ahora respetad que yo no quiera hablar de esto o que, ¿no? O que
que tenga que poner límites con según qué Dime. comentarios. Sí. ¿Y Es más jodido cuando cuál? vuelves a casa y te das cuenta de que la gente no ha cambiado. Eso sí es muy jodido. O sea, Ah, cuando te das cuenta de que, claro, yo llevo tiempo viviendo fuera de casa, ¿no? Entonces, cuando vuelves y te das cuenta de que los pensamientos sobre el cuerpo, sobre la comida siguen ahí, guay, y ponen como muy en riesgo, no en riesgo, pero sí que sacan a relucir un poco esas creencias mías del pasado, ¿sabes? ya, pero es verdad que eso pone en tensión, ¿eh? Es como que de repente se generan, es como, es como ir a otro mundo totalmente distinto. Sí, Cuando, sí, sí, cuando sí, vives sí. lejos de la familia o no tienes relación de forma habitual con la familia, Ujú, eh, notas mucho tus avances en relación con su total, estancamiento. Es la absolutamente. sensación. Entonces, hay un Total. momento, no sé si te ha pasado, que hay un momento que es doloroso cuando sientes yo estaba ahí, me parecía todo ok. Y es Wow. como, hostia, tú estabas ahí, te parecía todo ok, es verdad. Y de repente es Sí, como, te cuesta cada vez más volver a ciertos lugares porque dices, no tengo fuerza ni siquiera para fingir que no importa. total. Es un duelo, tío. Para mí el duelo más complicado ha sido precisamente con la familia. Es eso que comentas, ¿no? Ese darte cuenta de que, wow, todo este tiempo he sostenido esto y no puedo, o sea, no puedo hacerlo más, no puedo fingir más que esto está bien, no puedo. O sea, es que soy mi prioridad por fin, entonces no puedo seguir sosteniendo esto, pero, hostia, sí que te genera como la sensación de decir, Dios, yo estuve aquí. O sea, siento lo que es que lo del otro mundo, tal cual. O sea, de sentarte en una mesa y pensar, ¿cómo puede ser? O sea, soy otra persona, completamente diferente. Entonces, es muy doloroso porque al final también hay como una concepción social, ¿no? De cómo tiene que ser la relación con la familia y cómo tiene que ser la familia. Yo a mi familia la honro por todo lo que me han dado y la respeto profundamente y les amo genuinamente. Pero sé cuál es mi lugar en su vida y cuál es Claro, su lugar en mi vida. Porque sencillamente creo que hay piezas que ellos tendrían que mover para que pudiera ser de otra forma. Y respeto que no todo el mundo se ha preparado para hacerlo, ¿sabes? Pero sí la sensación esta de cuando vuelves a casa y te das cuenta de que se siguen dando conversaciones o siguen pasando cosas que tú dices, joder, no sé cómo en el pasado yo pude claro. sostener esto de la forma que lo hice. Sí, sí, súper de acuerdo contigo. Es una Sobre todo, sensación muy heavy. porque no, ni siquiera pretendes cambiarles porque les vas a ver de forma puntual. Es una guerra que no tiene Total. sentido ni siquiera empezar. Es como, ¿para qué voy a sacar Mm, los puñales aquí ahora no. si me voy a marchar y cuando se va a quedar todo en la anécdota del mal rato que en haber pasado un rato Mm, juntos? Entonces es muy delicado. Yo creo que sí. cuando nos damos cuenta de eso es un momento doloroso, porque estoy contigo en Ujú, que generalmente no tienes por qué, no hay obligación de querer a tu familia. O sea, tu familia puedes ujú, no quererla tranquilamente, no empatizar con total. ninguno y que les follen. Pero creo Ajá. que también es importante entender que puedes querer a tu familia de forma profunda sin necesidad de pasar por todos los peajes que se supone que tienes Total. que pagar porque suponen una carga emocional para ti muy grande. Entonces, bueno, los puedes querer por separado y en la distancia. Sí, No pasa nada. ¿Y has totalmente. tenido recuerdas algún momento eh, de gran logro para ti que dijeras, hostia, esto ha sido el pasazo, esto ha sido pasazo? Mm, recuerdo muchos, ¿eh? Recuerdo muchos. Ah, sobre todo diría el comer según qué alimentos sin ningún tipo de culpa. O sea, creo que las veces que me he dado cuenta de que estaba comiendo algo que en el pasado era absolutamente, mira, el más cercano que recuerdo fue este verano, no te creas que hace mucho. Este verano estaba en casa de mi chico y hizo un bol de yogur que él siempre hace como con mil cosas, ¿vale? Con galletas de chocolate, no sé qué. Y llevaba crema de cacahuete. Y la crema de cacahuete, con 18 años, yo me daba unos atracones, o sea, tremendos con la crema de cacahuete. Y era un alimento que tenía absolutamente vetado de mi vida, porque engorda muchísimo, tiene muchas calorías, bla, 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 bla. Bueno, pues me puso el bol, ¿no? Yo me lo empecé a comer y a los 15 segundos que yo estaba, wow, qué rico, me di cuenta, ¿no? De todo lo que llevaba y dije, la hostia, Mara, estás mezclando galletas con yogur, con chocolate, con crema de cacahuete y lo estás disfrutando. De hecho, hice un vídeo para mi Instagram diciendo, Peña, se puede, o sea, se puede, nunca jamás lo hubiera pensado, ¿sabes?
o el ponerme en bikini e ir a la playa sin pensar qué estará pensando de al lado, o madre mía, qué vergüenza mi cuerpo, son quizá como los dos logros más grandes que he podido tener, ¿no? El mostrar mi desnudez o mi cuerpo pues más visible, sin ningún tipo de vergüenza ni de asco, que es lo que sentía antes por mi cuerpo. Y el momento de la crema de cacahuete creo que es el más reciente que tengo y como más vivido que te puedo transmitir. Ese día fue, en serio, o sea, me sentí súper poderosa. Además recibí muchísimo hate por ese vídeo, porque la gente es absolutamente gilipollas, pero yo me sentía tan poderosa, o sea, era como de, me da igual lo que me digáis porque me he comido un puto yogur con crema de cacahuete y eso no me lo puede quitar nadie, ¿sabes? Sobre todo me gusta ese momento en el que llevas un rato comiendo y te das cuenta que es, Sí, espera, ¿qué está total. pasando aquí? Que de Sí, repente sí, es sí, como si sí. saliera el señor que hablábamos antes de la cabeza diciendo, oye, llevo un rato intentando desmontar y ni siquiera me estáis escuchando, ¿no? Exacto. Que es Total. Sí, súper además me acuerdo de bonita eso que, esa. que te quedas como mirando y además me acuerdo que le pregunté, ¿pero esto qué lleva? Y empezó a decirlo y dije, wow, eso fue un gran logro para mí. Creo que se queda como los de los más grandes. Mm. Hostia, qué bonito. Oye, ¿hay consejos o ideas que creas que pueden servir a gente que esté como en el momento más complicado de intentar salir de ese pozo? Porque claro, siempre cuando hablamos aquí, em, solemos ser, solemos ser gente que, aunque puede estar todavía en fases distintas, jodido por cosas, etcétera, etcétera, generalmente ha conseguido salir del lugar más profundo del Ujú. pozo. Entonces, siempre cuando pienso en ese sitio, em, es como el lugar del que crees que es imposible salir. Imposible. No ves ninguna posibilidad y lo único que ves y cuando escuchas a la gente es buscas todas las posibilidades para poder decir, bueno, pero es que ella, claro, ella no sé qué, y ella, o sea, Ujú. siempre dices lo que no tienes tú. Es como yo estoy en el Sí, fondo del pozo, claro, pero tú al menos tenías, o tú al menos podías, o tú al menos... Y creo que sí. mucha gente olvida que ese pozo es, de verdad, es común. O sea, no hay ni una puta herramienta extra para nadie que caiga ahí. Nadie tiene ni una puta herramienta extra más allá de que vas Exacto. a tener que pelearte contigo. Y creo que eso es súper importante entenderlo. Ese fondo no es más sencillo porque seas popular, porque tengas más gente cerca, porque de pequeño no te hayan pegado, si te hayan pegado. O sea, la emoción es común. Obviamente, luego cuando Absolutamente. empiezas a recuperarte, te enfrentas a más mierdas o a menos. Eso es distinto, pero Ujú, el fondo es el mismo. Entonces, ujú. no sé si tú ahora mismo tienes claves, pistas o algo que digas, me hubiese venido muy bien saber esto cuando estaba allá abajo. Pues fíjate que a mí me hubiera ayudado saber esto que acabas de decir, que es común. O sea, pensamos que estamos solos y muchas veces ese es el desconsuelo que nos lleva a pensar que no lo voy a superar, ¿no? Yo creo que lo que siempre intento alentar a la gente es a que, mira, ahora por ejemplo tenemos un montón de referentes de personas que hemos salido de mierdas profundas y que a lo mejor te pueden servir como simplemente de espejo para decir, ok, esto resuena conmigo, esto quizá me pueda ayudar, o, venga, va, vamos a ver qué pasa por aquí, ¿no? ¿Qué pasaría si salgo de esta? Yo creo que cuando estás en el pozo más profundo, es lo que tú dices, buscas excusas tu mente busca excusas para convencerte de que no vas a salir de ahí. Yo creo que requiere de un acto de fe brutal, el decir, mira, yo lo que diría es, cuando estás abajo, no puedes ir más para abajo, ya no hay más. Estás, como decía mi psicóloga, tocar fondo y reinventarse. O sea, tocas fondo y solo puedes ir para arriba. Entonces, si hasta ahora ya lo has hecho así y no te ha funcionado y has seguido ahí, por probar, por escuchar a gente diferente, por escuchar otros testimonios, por ir a terapia, inténtalo, o sea, inténtalo, ve como la perspectiva de, bueno, mira, vamos a venir a jugar, ¿sabes? Porque muchas veces cuando lo pintas como voy a recuperarme, o sea, yo soy la primera, ¿eh? A mi mente me saboteaba, me decía, no, 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 terapia no, esto no tiene cura, tú no vas a salir de esta, bla, bla, bla. Entonces, a mí lo que me hubiera ayudado a saber es que, uno, no estamos solos, es que lo que tú dices, el pozo, en el pozo estamos todos de cañas, o sea, estamos todos ahí abajo poniéndonos al día, porque estamos todos en la misma. Y segundo, que requiere de un acto de fe brutal. Es un ejercicio contigo misma, tío, de decir, es que hay otra vida para ti. O sea, en mi primer libro le llamé así a un capítulo porque es que literalmente fue la frase que yo me repetía. Yo me convencí y dije, mira, si es que no, pues bueno, ya sé lo que es, ya sé lo que es la mierda profunda. El lodo ya sé, ya ha estado. Pero yo me quiero convencer de que hay otra cosa para mí, porque es que si no, ¿qué sentido tiene? O sea, yo me niego a pensar que hemos venido a la vida a sufrir y a ser mártires y a darnos con los látigos y a odiarnos para toda la vida. Me niego a pensar eso, porque entonces para mí no tiene sentido nuestra existencia.
¿sabes? Entonces, sé que es muy jodido, hacerle entender a la mente de que sí, que podemos salir, que merecemos salir, que hay una salida, pero creo que hoy en día, o al menos así lo he vivido yo con la experiencia con mi primer libro, te lo juro, que hay mucha gente que escuchar a otra persona hablar de lo mismo le sirve, tío, para decir, oye, a lo mejor yo también puedo recuperarme. Y que si eso es una herramienta, que busquen recursos, que busquen personas que estén hablando de eso y que les sirvan de empujón, que al final cada uno va a tener que hacer su ejercicio propio. Pero creo que es bonito hacer esa comunidad en la que contarle a la gente que estamos todos en la misma y que hay salida, ¿sabes? Creo que para mí, haberlo sabido antes, me hubiera venido de puta madre eso. Sobre todo creo que ayudaría mucho, no sé qué piensas de esto, ¿eh? Creo, hay una cosa que de un tiempo a esta parte, me Uh-huh. preocupa un poco, y es Uh-huh. la sensación de que se está poniendo, no sé si es de moda la palabra o no, pero se está como convirtiendo en algo habitual, eh, presumir de no pasa nada por estar mal, ¿vale? Y Uh-huh. no sé si eso genera una sensación de tronco. Obviamente no pasa nada por estar mal, tienes todo el derecho a estar mal, eh, pero no lo conviertas en el logro. El logro no es perderle el miedo a decir estoy mal o que te reconozcan que estar mal. Si quieres usar algo de energía, eh, compártela en las cosas que te estén sirviendo de algo, en lo que notes que ayuda, en lo que notes que sirve, en lo que hayas visto que a lo mejor te da un extra de energía, de luz, de ganas, de fuerza. Porque si no, la sensación que tengo es que en cuanto se empieza a compartir estoy mal, no pasa nada, se genera una bola de yo también, pues hoy me despierto mal y qué más da, tengo derecho. Y de repente esa bola creo que pesa más de lo que creemos, mucho más. Entonces, me, me parecería interesante empezar a compartir las cosas que, hostia, he hecho esto y me ha servido. A lo mejor durante 2 minutos, durante 3, durante 5, no lo sé. Pero a lo mejor esos 5 minutos para ti son 20 para otro. Y a lo mejor para otro es 1 hora y a lo mejor para otro es la puta clave. No lo sé. Uh-huh. Entonces, Uh-huh. creo que sería interesante empezar a compartir las cosas que sirven. Pero no sé si esa es una Uh-huh. percepción mía que tengo, de que se está poniendo como muy de moda el estoy mal, no pasa nada, o no pasa. Quiero decir, no lo sé, ¿eh? Por eso quería preguntarte si tú tienes la sensación de que eso No, suceda o no. sí, sí, sí pasa. Además, yo lo noto mucho en mis redes. Yo creo que el contenido precisamente que yo intento hacer es justamente este, ¿no? Pues el otro día compartí esto que empezaba un tratamiento de psicofármacos, evidentemente sin dar detalles porque siempre soy como muy prudente con eso, ¿no? O mirad, pues hoy he hecho esto, hoy he reflexionado esto, ¿no? Para invitar a la gente a reflexionar. Pero sí que hay otras cuentas o incluso en mis mensajes, aunque no lo quieras, ese punto como de desahogo, ¿no? De esto es que lo mío no tiene cura, es que mira, yo me he levantado, es que todo es una mierda. Y claro que muchas veces, o sea, yo he estado un mes y medio en mi cama tumbada y no he querido salir a decir esto es una mierda, no he salido de la cama, porque sentía justamente que eso no era productivo para nadie. Es decir, yo prefería pasar ese día en mi Ya, cama, sacar una conclusión de lo que mierda me estaba pasando y luego salir exacto. en redes y decir, hey, Peña, mirad, me ha pasado esto y me he dado Claro, cuenta de esto. Claro, claro. estoy de acuerdo contigo en que creo que al final volvemos a lo mismo. Evidentemente, por desgracia, la terapia psicológica no es accesible para todo el mundo. Esto es una realidad Sí, que sí. tiene que cambiar, por supuesto. ¿Qué pasa? Que si yo genero un bucle de estoy mal, no pasa nada, me conformo con estar mal. Entonces, lo que la gente tiene que saber es que, por supuesto, que está súper ok estar mal, porque la vida, como hemos dicho, es cíclica. Va a haber momentos de mierda, que es donde más vamos a aprender, nos guste más o nos guste menos. Es la realidad. Pero lo importante es lo que tú vas a hacer con ese momento de mierda. Es lo que tú vas a hacer con ese momento, lo que vas a aprender y cómo vas a salir de ahí, porque eso es lo que tú le vas a poder transmitir al de al lado o te va a servir a ti para sentirte mejor contigo misma, saberte más fuerte, saberte más resiliente. Entonces sí estoy de acuerdo en que no solamente con el estoy mal, no pasa nada, con el tema de la salud mental. Ahora todo el mundo Ya. puede hablar de salud mental, todo el mundo sabe de salud mental, todo el mundo entiende del tema y ahí está el peligro, que realmente tenemos personas hablando de salud mental en redes sociales que un día te dicen una cosa y al día siguiente dicen otra que es completamente contraria a lo que dicen el día anterior, ¿no? Entonces sí creo que el mensaje que podríamos lanzarle a la gente es más como el claro que está perfecto que estés mal, porque todos tenemos momentos que estamos mal, pero ¿qué vamos a hacer con eso? O sea, nos podemos quejar, hay un día que te quejas y Sí, dices, oye, claro. esto, de verdad, qué horror, claro que sí, pero al siguiente, ¿qué vas a hacer? No se trata de querer es poder, que odio esa frase, ¿vale? Lo odio. Pero
Pero joder, pero sí que tiene que haber esa chispa de decir, bueno, pero no me voy a quedar aquí todo el tiempo, ¿no? O lo que le voy a transmitir a la gente no es solamente lo malo. Yo intento, desde mi perspectiva, que yo también la cago como todo ser humano, ¿eh? Pero yo sí intento como esa parte de decir, a ver, esto que quiero compartir a la gente, ¿le va a servir para algo? Porque si le va a aportar en su día algo para el día de mañana a poderlo aplicar, pues de puta madre, pero si no, no sé hasta qué punto creamos como una bola de Ya. insatisfacción constante, ¿sabes? Mara, me ha gustado mucho conocerte, no te voy a engañar. Sí, igualmente. Me ha gustado mucho, ha sido muy, muy guay. Entiendo Gracias. perfectamente ahora por qué la gente decía, tienes que hablar con ella. Y es como, claro, claro que tenía que hablar con ella, maldita sea, Oh, si lo qué que me bien. arrepiento es de haber tardado. O sea, que sepas que tienes un ejército de fans escribiendo por la parte de atrás de Instagram, es plan, habla con ella, habla Igualmente. con ella, habla con ella. No sé si tienes pensado hablar con ella, pero habla con ella. Son muy pesados, que lo sepas, son muy pesados, pero han Sí, mis conseguido que cotillas hablemos. O sea, son muy heavy. que lo agradezco mucho. Oye, no sé si quieres añadir algo más o no, siempre os pregunto para no dejaros con algo que de repente dijeras, me gustaría añadir con esa sensación, o no sé si... No es obligado, ¿eh? No, la Es verdad es pregunta que, no, de... no. La verdad es que, o sea, estoy contenta con lo que hemos podido hablar porque hemos hablado de muchas cosas y creo que muchas de mucho valor y yo me quedo con eso, ¿no? Con que la gente creo que se puede llevar un mensaje esperanzador de esta charla y te agradezco un montón que hayas hecho caso a mis croquetillas y, y me hayas invitado de verdad porque ha sido súper inspirador también para mí. Muchas gracias, Mara. Pues voy a cortar y me despido de ti en condiciones, ¿vale? Fenomenal. Eso.